dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst aus Deutschland nicht das Scepter hielten, sondern uns selbst den Schaffen mussten. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria. Fue un político alemán que lideró el partido nazi en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler promovió el nacionalismo extremo, el racismo y el antisemitismo, y es conocido por ser el responsable de iniciar la guerra y por los crímenes atroces cometidos durante el Holocausto. Finalmente, se suicidó el 30 de abril de 1945 en Berlín. Adolf Hitler nació en una familia de clase trabajadora en Braunau am Inn, Austria-Hungría, el 20 de abril de 1889. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas, y su madre, Clara Polzl, era ama de casa y hermana de su padre. Hitler tuvo una infancia difícil. Su padre era estricto y autoritario, lo que a menudo causaba conflicto en el hogar. Después de la muerte de su padre en 1903, Hitler se trasladó a Viena con la esperanza de estudiar arte, pero luchó por ganarse la vida y fue rechazado repetidamente por la Academia de Bellas Artes de Viena. Durante este periodo, comenzó a desarrollar sus ideales políticos y racistas que más tarde formarían la base de sus acciones como líder nazi. Adolf Hitler ascendió al poder en Alemania, principalmente debido a una combinación de factores históricos, sociales y políticos. Algunos de los factores clave incluyen: descontento post-Primera Guerra Mundial. Alemania estaba en crisis después de perder la Primera Guerra Mundial y ser sometida a duras condiciones del Tratado de Versalles en 1919. Crisis económica y social. La Gran Depresión de los años 30 exacerbó el desempleo y la pobreza en Alemania, creando un caldo de cultivo para el descontento social. Carisma y habilidades de oratoria de Hitler. Hitler era un orador carismático y persuasivo que sabía cómo apelar a las emociones y frustraciones del pueblo alemán. Promesas de restauración y renacimiento nacional. Hitler prometió restaurar la grandeza de Alemania, revocar las condiciones del Tratado de Versalles y crear un Estado fuerte y unificado. Apoyo de grupos de derecha y empresarios. Hitler recibió apoyo financiero y político de grupos conservadores y empresariales que temían la expansión del comunismo y creían que Hitler podría estabilizar la situación en Alemania. Maniobras políticas y tácticas hábiles. Aprovechando las divisiones políticas y la inestabilidad del gobierno de la República de Weimar, Hitler y su partido, el partido nazi, ganaron gradualmente influencia y poder a través de elecciones y maniobras políticas. Estos factores combinados permitieron a Adolf Hitler y al partido nazi ascender al poder, culminando en su nombramiento como canciller de Alemania en enero de 1933. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la mente de Adolf Hitler? Analizando el punto de vista, la psicología analiza el comportamiento humano tanto que indica el lenguaje corporal, qué intenciones hay detrás del sujeto, qué esconde, o cómo maneja su mente, pero con mayor cautela. Existe el caso de la psicología oscura, rama prohibida por la misma carrera porque según ellos es violación a la ética. Claro, depende qué intenciones tengas de utilizar tal magnitud. La psicología oscura es una guía esencial para quienes desean comprender mejor los aspectos más oscuros de la psicología humana. Aunque es un tema que puede resultar perturbador, no se enfocará solo en manipular a otros y sacar provecho, sino que nos enfocamos en tal manera como podrás tener el control en ti mismo para alcanzar tus objetivos propios, sacando de la jugada a las personas que no aportan nada a tu vida y a tus proyectos. No quiero decir que estoy a favor de la psicología oscura, pero analizando el contexto es que tan capaz tienes el control suficiente para manejar el poder que llega a mover masas a tu antojo para un propósito que lleva a un beneficio propio. En el caso de Hitler, su habilidad para influir en las masas y llevar a cabo acciones extremadamente crueles y destructivas ofrece un estudio fascinante desde esta perspectiva. Manipulación y propaganda. Hitler fue un maestro en el arte de la manipulación psicológica a través de la propaganda.
Utilizó técnicas como la repetición de consignas simplistas, la creación de chivos expiatorios, como los judíos, y la explotación de los miedos y las frustraciones del pueblo alemán para consolidar su poder y justificar políticas extremas. Carisma y liderazgo autoritario. Poseía un carisma magnético que le permitía ganar seguidores fervientes y leales. Su estilo de liderazgo autoritario y carismático explotaba las necesidades emocionales y psicológicas de las personas en tiempos de crisis y confusión. Desensibilización moral. Hitler y el régimen nazi llevaron a cabo atrocidades inimaginables, como el Holocausto y la guerra de agresión, mostrando una desensibilización moral extrema hacia el sufrimiento humano y una justificación distorsionada de sus acciones. Egocentrismo extremo. Su narcisismo y egocentrismo extremos lo llevaron a creer en su propia infalibilidad y superioridad, lo que contribuyó a decisiones autocráticas y despiadadas que afectaron a millones de personas. En términos simples, el estudio de la psicología oscura de Hitler ilustra cómo los aspectos más oscuros de la psique humana pueden ser explotados y amplificados para alcanzar objetivos destructivos a gran escala. En la psicología existen dos tipos de escuelas, psicología conductual y psicología humanista. La humanista fundamentalmente trata de comprender la forma en que los seres humanos vivencian el mundo, y esta comprensión se empieza al captar la perspectiva o punto de vista de la persona que se está observando. La diferencia de la humanista, la psicología conductual se enfoca más en lo psicopatológico, en el análisis de los comportamientos humanos a partir de los estímulos y respuestas que conforman el ambiente físico, biológico y social del organismo. El comportamiento humano se rige por los refuerzos y castigos. En este caso, como se trata de Hitler, nos bajaremos en las dos ramas dando puntos de vista en que se enfoca la psicología detrás de Hitler. La psicología humanista mencionado anteriormente enfatiza el potencial humano para el crecimiento, la autoactualización y la búsqueda de significado en la vida. Sin embargo, es importante destacar que Adolf Hitler y el movimiento nazi se oponían fundamentalmente a estos principios humanistas. Hitler estaba más asociado con ideologías extremadamente autoritarias y totalitarias, que buscaban el control absoluto sobre la sociedad y promovían la superioridad racial y la eliminación de grupos considerados indeseables. Desde una perspectiva humanista, las acciones de Hitler y su régimen representan una negación completa del respeto por la individualidad y la diversidad humana. En lugar de promover la autenticidad y el desarrollo personal, el nazismo propagaba la uniformidad y la obediencia ciega a un líder autoritario. Por lo tanto, la psicología humanista probablemente analizaría las acciones de Hitler como un ejemplo extremo de cómo la falta de humanidad y la supresión de valores humanistas pueden llevar a consecuencias devastadoras y deshumanizadoras. Si nos enfocamos un poco en su infancia a Adolf Hitler, los principios humanistas tradicionales pueden parecer contradictorios, ya que su desarrollo y entorno no promovían estos valores positivos. Entorno familiar y desarrollo temprano. Hitler experimentó una infancia difícil marcada por la rigidez y la autoridad severa de su padre. Este entorno familiar probablemente no fomentó un sentido saludable de autoestima o confianza en sí mismo. Fracasos y rechazos. Durante su juventud en Viena, Hitler enfrentó rechazos constantes, especialmente en sus intentos por convertirse en artista. Estas experiencias podrían haber afectado negativamente su autoconcepto y sentido de propósito, búsqueda de significado y pertenencia. A medida que Hitler se involucraba cada vez más en la política y la ideología antisemita, parece haber buscado un sentido de identidad y pertenencia a través del nacionalismo extremo y la superioridad racial, aspectos que la psicología humanista no apoyaría debido a su enfoque en la diversidad y la comprensión mutua. En última instancia, aunque es difícil reconciliar la infancia de Hitler con los ideales humanistas tradicionales, el estudio de su desarrollo temprano puede arrojar luz sobre cómo las experiencias adversas y la falta de apoyo emocional pueden influir en la formación de creencias extremistas y destructivas en la vida adulta. Desde la perspectiva de la psicología conductual, se podría analizar a Adolf Hitler y el movimiento nazi en términos de cómo las interacciones entre el individuo y su entorno moldearon sus comportamientos y decisiones.
condicionamiento y aprendizaje. Hitler y otros líderes nazis utilizaron técnicas de propaganda y manipulación para condicionar y moldear las actitudes y comportamientos de la población alemana hacia sus ideologías. Reforzamiento y castigo. El régimen nazi empleó tanto recompensas, como la promesa de restaurar la grandeza de Alemania, como castigos severos, como la represión y el terror, para mantener el control sobre la población y eliminar la oposición. Modelado y observación. Hitler fue visto como un modelo a seguir por sus seguidores, quienes imitaban sus discursos, gestos y comportamientos, lo que contribuía a fortalecer su autoridad y poder. Análisis funcional de conducta. Se podría analizar cómo las acciones específicas de Hitler y su régimen, como la persecución de grupos minoritarios y la expansión territorial, fueron funcionales en términos de mantener y expandir su poder político. En resumen, la psicología conductual proporciona un marco para comprender cómo las acciones de Adolf Hitler y el movimiento nazi fueron influenciadas y moldeadas por las interacciones entre el individuo, Hitler, y su entorno social y político. La mente de Adolf Hitler ha sido objeto de análisis psicológico y psiquiátrico desde diferentes enfoques a lo largo del tiempo. Algunas de las características y posibles explicaciones psicológicas que se han propuesto. Trastorno narcisista de la personalidad. Hitler mostraba un sentido extremo de grandiosidad, una necesidad de admiración constante y una falta de empatía hacia los demás, características centrales del trastorno narcisista de la personalidad. Psicopatía. Su capacidad para manipular y engañar, combinada con una falta de remordimiento por las acciones atroces que llevó a cabo, ha llevado a algunos expertos a considerar la posibilidad de que Hitler mostrara rasgos de psicopatía, paranoia y delirios de grandeza. Hitler tenía una visión del mundo extremadamente distorsionada, caracterizada por creencias delirantes sobre la superioridad racial y la conspiración judía para destruir Alemania. Autoritarismo y sadismo. Sus tendencias autoritarias y el disfrute evidente al ejercer poder y control sobre otros sugieren un sadismo psicológico. Desórdenes emocionales y depresión. A lo largo de su vida, Hitler mostró fluctuaciones en su estado de ánimo, episodios de ira extrema y períodos de depresión, especialmente durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.